Hola, ¿qué tal queridos padres y madres, queridos alumnos y alumnas? Bienvenidos a este su canal Matemática para Padres y Madres. En este vídeo veremos algo que están repasando ya nuestros alumnos de nuestras clases presenciales en Aderaba y que queremos compartir como siempre con todos ustedes, que es la continuidad de una función. Se está repasando en segundo bachiller porque en primero de bachiller todavía no lo están dando, lo darán próximamente, con lo cual pues os puede servir tanto para primero como ahora para el segundo, que lo están repasando. Y es estudiar la continuidad de f de x, de una función, ¿de acuerdo? Así que espero que veáis el vídeo hasta el final, ¿de acuerdo? Y que lo podáis compartir como siempre. Así que empezamos con este nuevo vídeo de matemática para padres y madres, para todos ustedes. Como siempre, nos gusta empezar desde lo básico. ¿Qué entendemos por continuidad? ¿De acuerdo? Ya vimos en el tema de las funciones, cuando yo tengo una función que se llama f de x, que tiene una expresión algebraica, por ejemplo, x cuadrado más 1, ¿vale? O una función racional, en este caso sería una función polinómica, o una recta, o una logarítmica, cualquiera de estas funciones, y yo la quiero representar, ¿de acuerdo? Un ejemplo. ¿Qué es la continuidad? La continuidad es cuando tú, así se lo explicamos a nuestros alumnos y alumnas, de acuerdo, de hace ya más de 30 años, y lo queremos compartir con ustedes. Por lo menos explicar lo que es la continuidad, ¿no? Porque, o al menos gráficamente. Porque nosotros después lo vamos a ver analíticamente. Gráficamente sería, si tú estás andando, vienes del menos infinito y vas hacia el más infinito, y estás andando por el eje X, siempre y cuando tú veas la función, en este caso, si me damos para arriba, la estamos encontrando. Cada vez que tú andes por aquí y te estás encontrando la función, ¿de acuerdo? La función es continua. O dicho de otra manera, si yo estoy moviéndome por la función, ¿de acuerdo? De menos infinito a más infinito, y en ningún momento doy un salto, es que la carrera, la trayectoria por la que me desplazo, en este caso f de x, es continua. ¿Qué pasaría si aquí, en este punto, hubiese, como quien dice, un agujero? Pues yo estoy andando, me estoy desplazando por mi función y de pronto tengo que saltar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese salto que hay aquí significaría que mi función es discontinua. ¿De acuerdo? Esa función no sería continua, f de x no sería continua en este punto, en x sub 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay otro tipo, esto es una discontinuidad, hay otro tipo de discontinuidades. Por ejemplo, imagínate que esta función, justo en este punto, la función de pronto hace así, para arriba, ¿vale? Pues resulta que ese sería otro tipo de discontinuidad, sería una discontinuidad de un salto infinito, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto lo que es el concepto así un poco de lo que es la continuidad, de entenderlo cuando una función es continua, vamos a ver 3 casos de discontinuidades que puede haber y cómo después la podemos calcular analíticamente sin tener que representarla, porque te pueden dar una función y preguntarte ya en cuarto de la ESO donde la función no es continua, ¿de acuerdo? Una función a trozos o representada, cuando una función no es continua, o te da la función y te preguntan que calcule su continuidad, que estudie su continuidad, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Bueno, veamos gráficamente algunas propuestas. Por ejemplo, fijaros esta función. Aquí tenéis f de x, ¿de acuerdo? Y resulta que en este punto, en x sub 0 igual a 2, esta función, si voy andando por aquí y me piden que vea si es continua o no en ese punto, pues vemos claramente que este punto, esa función existe, ¿de acuerdo? Bien, pero no solamente que esta función existe, sino que lo que se llama los límites laterales, que ahora lo veremos, el límite por la izquierda del 2 y el límite por la derecha del 2 coinciden, ¿de acuerdo? Y esa es la idea de la continuidad de una función, analíticamente, cuando lo vayamos a calcular, porque se tienen que cumplir 3 cosas: que exista f del punto, que el límite por la izquierda y por la derecha coincida, y que además coincida
con f de x sub 0. En este caso f de 2. Ahora lo veremos. Esta función, ¿qué ocurre? Los límites laterales en este punto, que vamos a suponer que es el x sub 0, que sigue siendo 2, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, por la izquierda y por la derecha los límites laterales coinciden, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que f de 2, que en este caso f de 2 valía 4, y que el límite cuando x tendía 2 por la izquierda de f de x era 4, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, así es como, le digo por si algún alumno aún no ha habido límite, bueno, pues hemos puesto algunos vídeos, pero bueno, da igual. Lo que quiero deciros es que por izquierda y por derecha tiene que coincidir, ¿de acuerdo? Luego el límite con x tiende a 2 por la derecha de la función también a 4. Este es el primer punto que se tiene que cumplir. El segundo punto, y el tercer punto, es que lo que me ha dado aquí tiene que ser igual aquí, o sea que el primer punto sea igual que el segundo punto. Veamos lo que esta función sí es continua. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Que, ¿cuánto vale f de 2? 4. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda del 2? 4. ¿Cuánto vale el límite por la derecha del 2? 4. Luego se cumple también el apartado 2, que por la izquierda y por la derecha son igual. Pero f de 2 no es lo mismo que este punto, ¿de acuerdo? Así que ahí tenemos una función que sería discontinua. Sería una discontinuidad evitable. Ahora veremos las tres condiciones que tiene que cumplir para que una función sea continua. Pero lo estamos viendo gráficamente. Aunque estoy dando estas nociones, ahora la vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí tenemos otra función donde, por supuesto, el f de 2 no existe f de 2, pero es que por la izquierda y por la derecha los límites, igual que aquí coincidían, perdón, aquí no coinciden. Aquí en el 2, por la izquierda, cuando yo me dirijo al 2 por la izquierda, la función tiende a más infinito, y cuando me dirijo al 2 por la derecha, a menos infinito. Luego eso es una discontinuidad inevitable, además de salto infinito. Sería el caso de una discontinuidad inevitable. Y además, dentro de la discontinuidad inevitable, donde los límites laterales no coinciden, puede ser, como este caso, de un salto infinito, porque, fijaros, ¿no? La distancia infinita que hay entre este y este, o que, por ejemplo, por la izquierda tienda a 2 y por la derecha tienda a 4. Lo que sería de un salto finito, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una discontinuidad inevitable y en este caso es un ejemplo gráfico de salto infinito. ¿De acuerdo? Bueno, hemos querido ver gráficamente algunos ejemplos, ¿de acuerdo?, de las discontinuidades que nos vamos a encontrar y cuando una función es continua. Y ahora vamos a ver analíticamente cómo debemos de resolverlo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Quizás tuvimos que haber empezado por ver cuáles son las tres condiciones que se tienen que cumplir para que una función sea continua analíticamente, pero hemos querido ver la secuencia anterior. Siempre nos gusta empezar a veces por el final para que veáis lo que queremos, lo que vais a calcular, ¿de acuerdo?, de forma analítica, es decir, sin tener que representarla, ¿vale? Bien, una vez que ya tenéis la idea de cuando una función es continua, ¿de acuerdo?, cuando una función tiene una discontinuidad evitable, porque no es continua, pero se puede evitar, y cuando hay una discontinuidad inevitable de salto infinito, finito, vamos a ver qué se debe hacer. Bien, ¿cómo calculamos si una función es continua? Vamos a ver desde el punto de vista teórico, ¿de acuerdo? Después ya veremos en algunos ejercicios de los tantos que os van a mandar. Lo primero que se tiene que cumplir es que exista f de x sub 0. Aunque ahora mismo esto suena un poco, después con un ejemplo va a venir mejor. Un ejemplo analítico, no gráfico como hemos visto anteriormente, ¿vale? Bien. Entonces lo primero que tenéis que hacer es que exista f de x sub 0. Luego, si me están preguntando, por ejemplo, en x sub 0 igual a 2,
Pues yo tendré que irme allá en la función donde ponga cuando x igual a 2 y ahí sustituiremos. Bien, lo segundo que se tiene que cumplir es que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Esto es lo que hemos visto antes gráficamente por la izquierda y por la derecha, son los límites laterales, ¿de acuerdo? Que matemáticamente se expresa así. Y diremos que existe límite cuando por la izquierda y por la derecha sean iguales, es decir, cuando el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, sea lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. ¿De acuerdo? Cuando esto se cumpla, diremos que existe. Si aquí da 2 y aquí da 3, si da 2 y da 3, no existe límite. ¿De acuerdo? Es una discontinuidad de salto finito. Y lo tercero, que no se le suele dar mucha importancia, pero hay que aplicarlo, por supuesto, resulta que lo que me ha dado aquí tiene que ser igual, lo que me ha dado en el punto 1 tiene que ser igual a lo que me ha dado en el punto 2. Es decir, que f de x sub 0 tiene que ser lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. ¿De acuerdo? Bien. Si en alguno de los tres casos no se cumple, será una u otro tipo de discontinuidad. ¿De acuerdo? Bueno. Normalmente los profesores, cuando estudian la continuidad, hay un ejercicio donde nos comentan, calcula un parámetro, calcula A o calcula K para que esta función sea continua. Entonces, ¿ellos qué hacen? Aplican la segunda condición, donde hay una igualdad, porque si me piden la K, que es una incógnita, necesitan una ecuación. Lo que ocurre que muchos profesores solamente aplican la segunda condición y el alumnado se olvida la primera y la tercera. Que sepáis, cuando le estemos enseñando la continuidad o repasando continuidad a nuestros alumnos y alumnas, es muy importante que sepáis que hay tres condiciones para que sea continua. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo en un caso concreto. Bueno, ¿qué tal, queridos alumnas y alumnos? ¿Qué tal, padres y madres? Estamos viendo, estamos estudiando, estamos repasando la continuidad de una función en un punto x sub 0. Recordad que es materia de repaso en la fecha en que estamos, en principio de noviembre, ¿de acuerdo? Es repaso para segundo bachiller, mientras que nuestros alumnos, vuestros alumnos, vuestra hija, hijo de primero bachiller, o ustedes, alumnos y alumnas, no lo encontraréis hasta más adelante el curso, ¿de acuerdo? Cuando en primero bachiller deis los límites de funciones, que también lo hemos visto aquí en otros vídeos, ¿vale? Lo muy importante, un tema muy interesante, un ejercicio muy bueno en los próximos exámenes que vais a tener, que os pidan estudiar la continuidad de una función en un punto. Y si no te dicen un punto, tiene que ser en aquellos donde la función cambie de trozo o igual a 0 al denominador de alguna de las funciones. Recordadlo, que es muy importante. No siempre te dicen en qué punto debemos de estudiar. Vamos a ver un ejemplo concreto, así que espero que sigáis hasta el final. Bueno, queridos padres y madres, vamos a ver este ejercicio que os proponemos. Va a ser muy interesante porque vamos a matar los pájaros de un tiro, ¿de acuerdo? Ya veréis. Luego, fijaros, ahí tenéis una función a trozo, ¿de acuerdo? Donde te piden que estudies la continuidad de esta función a trozos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no me dice en qué punto. ¿En qué punto debo estudiar la continuidad? Solamente me dice que estudie la continuidad de esta función. Bien, los puntos candidatos en los cuales debemos de estudiar la continuidad son dos. Son los que aparecen aquí, en estos tramos, y aquellos puntos, que no pertenezcan al dominio de estas funciones. ¿De acuerdo? Luego aquí introduce un nuevo concepto de dominio. En este caso, todas estas funciones son polinómicas, el dominio es todo R, no tienen ninguna discontinuidad. ¿De acuerdo? Si no, si hubiese aquí partido por x menos 2, habría que estudiar la discontinuidad en x igual a 2. Bueno, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, si aquí no hay ningún problema en alguno de estos tramos, es sacar lo que llamamos los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Aquí. Los puntos críticos son el menos 1 y el 2. Luego, en esos dos puntos vamos a estudiar su continuidad. ¿De acuerdo? Bueno, siempre me encanta a mi alumno porque me he dado cuenta en estos 30 años que hay veces que no se entera muy bien de por la izquierda y por la derecha. Bueno, vamos
vamos a nuestra recta numérica que va del menú infinito al más infinito, vamos a pegarle dos codos, una en el menú 1 y otra en el menú 2. O sea, es muy importante que le digáis a vuestra hija o hijo en casa, oye, si yo corto esto en el menú 1 y el menú 2, aquí voy a tener el tramo A, el tramo B y el tramo C. Fíjate, un pequeño window, una pequeña ventana. Las funciones a trozo se dan en tercero de la ESO, cuando los alumnos empiezan a representar funciones, empiezan a pintar, a representar, bueno, funciones polinómicas, incluso alguna parábola, y algunos profesores se animan a que el alumnado de tercero de la ESO represente esas funciones a trozo. Entonces, siempre es el momento en que yo le enseño a que distingan aquí los tres tramos A, quién es cada uno. ¿Qué significa el tramo A? ¿Cuál de los tres hoy es? ¿Cuál de los tres es? Aquí estoy en que X menor que menos 1. X menor que menos 1. Lo que es el tramo A. El tramo B es cuando la X está entre el menor y el menos 2. Lo que es el tramo B aquí. Y es el C. Normalmente están consecutivos. Pero no siempre. He visto en examen de EVA o de selectividad que te lo altera. Y el alumno va tan directo que no se da cuenta que se lo ha cambiado. Muy importante que le hagáis ver en todo el ejercicio de función a trozo y por supuesto continuidad, que haga los puntos críticos, siempre se lo digo a mis alumnos y alumnas, y dónde están las regiones. Después es mucho más fácil para hacer los tres apartados que ahora vamos a ver. Bien, por lo tanto, vamos a empezar a estudiar la continuidad en el primer punto. Es bueno que lo pongáis. Mire, profe, voy a estudiar la continuidad en el menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Primero, ahora voy a ver qué significaba eso de que existe f de menú, de x sub 0. Primero, voy a ver si existe f de menos 1. F de menos 1. Me tengo que ir en los tres tramos, donde pone menos 1, aquí, y donde hay un igual. Por lo tanto, f de menos 1 tendré que sustituir aquí. Tendré que sustituir y poner, pues, 3 por menos 1 más 1. Es calcular su valor numérico, menos 3 más 1 menos 2. Por tanto, existe f de menos 1. ¿Y qué vale? Menos 2. Luego, primer punto, se cumple. Segundo punto. Directamente vamos a hacer los límites laterales. Si son iguales, existirá. Entonces vamos a empezar a hacer el límite cuando x tiende a menos 1. Vamos a poner aquí, límite con x tiende a menos 1 por la izquierda. Si yo me dirijo al menos 1, se lo ve a vuestra hija, hijo. Si yo me dirijo al menos 1, qué curioso, esto lo vimos con alumnos primero de la ESO que estaban dando aproximaciones a los números decimales y os conté en uno de los vídeos que les hice ese experimento de ver si ellos sabían darle un valor al 3 por la izquierda y por la derecha. No sé si lo veis, lo habéis visto y por eso lo estoy recordando ahora mismo con ustedes. Pues mira, viene a cuento de esto, ¿no? Si yo me dirijo al menos 1 por la izquierda, ¿en qué tramo estoy? En el A. Luego la función será de 3x más 1. Y por supuesto, si yo sustituyo aquí, me va a salir menos 2. Si yo me dirijo y hago el límite cuando x tiende al menos 1, pero por la derecha, ¿ves? Siempre yo pongo la función. Nosotros hay una alumna que me ponía f de x, ¿no? Es bueno que pongáis, sí, f de x, pero ¿qué tramo, no? Pues yo lo pongo. Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el menos 1 por la derecha. Si yo voy andando por aquí el menos 1 por la derecha, me meto en el tramo B. Lo estoy aquí. Será de x menos 1 y menos 1 y menos 1 menos 2. Es importante que pongáis aquí que sí existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Sí existe. ¿Y cuánto da? Pues menos 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Menos 2. Porque coincide. Y el tercer punto, recordad que lo que me ha dado en el punto 1 tiene que ser igual lo que me ha dado el punto menos 2. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así. Menos 2 igual a menos 2. Bueno, por lo tanto, que no se te olvide poner que sí. Que sí la función es continua en el menos 1. Vamos a hacer lo mismo acá con el 2. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a estudiar la continuidad en el otro punto crítico. Había dos puntos críticos, recordadlo, el menú 1 y el 2, lo hemos hecho en el menú 1 en la secuencia anterior, y ahora vamos a hacer la continuidad en el x sub 0 igual a 2. Es bueno que lo pongáis, no puede ser
Y que no cojan la manía, vuestra hija o hijo, de usted, alumno y alumna, de poner a hacer eso sin ponerse de por favor, que estamos estudiando la continuidad en el punto 2, aquí, ¿vale? Entonces lo primero, voy a ver si existe f de 2. A ver, me voy aquí, o es aquí, o es aquí. Y aquí, como hay un igual, significa que solamente este tramo vale cuando x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, vamos a coger aquí y vamos a sustituir pasito a pasito. Para un alumno de segundo de bachiller esto no es complicado, por supuesto, pero cuidado con las potencias, ¿eh? Cuando estamos en primer bachiller todavía hay alumnos que si la potencia es negativa, el exponente impar, la lía. Así que pasito a pasito. Vamos a poner, estoy sustituyendo un medio de x al cuadrado menos 3 por 2 más 5. O sea, esto va a dar 4 entre 2, va a dar 2, menos 6 más 5. Por lo tanto, esto va a dar, de 5, 7 menos 6, va a dar 1. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Vamos a estudiar el límite con x tiende a 2 por la izquierda. Si me dirijo a por la izquierda, me estoy viniendo por aquí. Cuando me acerque, estaré en el tramo B. Luego será dx menos 1. O sea, si sustituyo 2 menos 1, 1. Bueno, por ahora la cosa pinta bien. Se cumple el punto 1, el límite por la izquierda existe, y si me dirijo ahora al 2 por aquí por la derecha, voy andando por aquí, y me dirijo al 2 por la derecha, estoy en el tramo C. Pero tengo que coger y sustituir, y es bueno ponerlo, yo lo voy a poner de un medio de x al cuadrado menos 3 por x más 5, y si lo sustituyo, evidentemente va a dar lo mismo que aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me va a dar 1. Ya sabéis que es muy útil poner aquí, si se cumple que coincide por la izquierda y por la derecha, podemos decir que sí, que existe este límite. Luego se cumple el punto 1, se cumple el punto 2 y que no se olvide el punto 3, igual de importante. Lo que ocurre en el punto 3, se tiene que cumplir que lo que me ha dado aquí sea igual a lo que me ha dado aquí. Ay, perdón, he puesto existe y he puesto que no existe. Existe el límite. ¿De acuerdo? Cuando x tiende a 2 de la función y queda 1. Bueno, cuando aquí coinciden los dos, cuando los dos son iguales, o sea que lo que me da en el punto 1 es igual a lo que me da en el segundo punto, es decir, 1 igual a 1, decimos que sí. Luego esta función también es continua en x o 0 igual a 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta función podemos decir que es la continua en estos dos puntos. Cuidado, si hubiese aquí algún punto, por ejemplo, lo digo para algún alumno que han dado las asíntotas verticales, si aquí hubiese partido por x menos 2, pues aquí habría un asíntoto vertical en x igual a 2. Bueno, perdón, vamos a poner un 4, porque el 2 no puede ser, porque hemos visto que es continua. Si aquí hubiese 3x más 1 partido por x menos 4, habría que estudiar la continuidad en x igual a 4. Pero cuidado, no solamente se estudia la continuidad en los puntos críticos, sino que lo hemos dicho 3 veces en este vídeo. También hay que estudiar la continuidad en algún punto que no pertenezca al dominio de alguno de los tramos, ¿de acuerdo? Que en el caso, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con otro ejemplo, quizá de mayor nivel, que es cuando te dan la función pero te piden un parámetro para que sea continuo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir con este mismo ejemplo, para que veáis qué interesante y qué sencillo. Así que animamos a que sigáis hasta el final. Seguimos. Bueno, queridos alumnos y alumnas, fijaros un ejercicio, una duda de esta alumna de segundo de bachiller. Cuando ya hemos repasado, hemos visto lo que era estudiar la continuidad de una función en un punto, hemos visto un ejemplo concreto y concretamente este ejemplo, donde lo que hemos hecho ha sido sustituir el valor que había antes, que no sé si os acordaréis, que era un medio, lo hemos sustituido por un valor que es la k. Entonces, ¿qué hemos querido en este vídeo? Lo hemos hecho al revés. Primero, os hemos planteado un ejercicio, bueno, de nivel de 1 sobre 10 de nivel 6, de dificultad, no tiene mucha mayor complicación, era simplemente estudiar la continuidad, pero ahora os pedimos que calculemos el valor de k para que esta función sea continua en el 2, por supuesto. Luego, es un nivel superior de dificultad, pero como nosotros lo hemos hecho ya, es como si lo hiciésemos al revés. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, vamos a estudiar la continuidad en x igual a 2, y cuando toque el valor de k lo vamos a arrastrar.
¿de acuerdo? Y calculemos valor de K. Por cierto, ¿cuántas incógnitas hay aquí? Me acuerdo cuando le pregunté esto, espera que no me esté viendo o oyendo, cuando le preguntaba esto a esta alumna, le preguntaba, ¿cuántas incógnitas hay aquí? Y me decía, 2. La K y la X. No, la X es la variable, que aquí va a haber el 2. Por eso vamos a estudiar la continuidad X igual a 2. La incógnita es K, y es solamente una incógnita, aunque esté 2 veces, ¿no? Entonces, si tengo una incógnita, necesito una ecuación. ¿Y qué ecuación voy a obtener? La de los límites laterales. Por eso yo ahora me voy a ir directamente al punto 2. No voy a hacer ni el 1 ni el 3. Aunque hay problemas donde va a haber más de una incógnita y hay que hacerlo. ¿Vale? Hay que coger más de uno de estos apartados. O hacer la derivabilidad. Porque el vídeo siguiente será continuidad y derivabilidad de una función. Pero para eso hay que saber derivada. Hay que repasar la derivada en segundo de bachiller. O hay que darla, que es un tema bastante amplio que darán los alumnos de primero. Pero bueno, eso es otro tema. Si hubiese más de una incógnita. En este caso, como solamente tengo una incógnita, me voy a ir directamente aquí, al punto 2. ¿Vale? Venga. Entonces, vamos a estudiar valor de K para que esta función sea continua en X igual a 2. Por lo tanto, vamos a estudiar la continuidad en X igual a 2, ¿vale? Y vamos a hacerlo en el apartado 2. Pero antes me he dado cuenta de que había un fallo aquí al copiar la función de antes. Había un 6 aquí, y la K. Bueno, vamos a poner el 6 en negro, ¿vale? Y el valor de la K. 6 por K por X. Bien, por lo tanto, rectificarlo, ¿de acuerdo? A ver si nos dais cuenta y lo que dais a hacer y después no equivocamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar la continuidad en X igual a 2 y vámonos directamente al apartado 2. Por lo tanto, vamos a estudiar la continuidad. Vamos a hacer el límite, vamos a hacer el punto 2 directamente, ¿de acuerdo? El límite cuando X tiende a 2 por la derecha. Si me dirijo al 2 por la derecha, estoy en el apartado B. Y aquí no hay ningún problema. Pues va a dar 1. El problema viene aquí. Si yo calculo el límite cuando X tiende a 2 por la derecha, si me dirijo al 2 por la derecha, estoy en el tramo C. Y tengo que sustituir aquí en el valor de la K. Luego será K por 2 al cuadrado menos 6 por K por 2 más 5 igual. ¿Igual a qué? Pues no lo sé. Tenemos que limpiar esto un poco, ¿no? Luego esto va a dar 4K menos 12K más 5. Es decir, 4 menos 12K será menos 8K más 5. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que por la derecha no puedo calcularlo, lo tengo que dejar en función de K. ¿Y qué me ha dado? Menos 8K más 5. ¿Y qué ocurre? Pues ahora es cuando voy a igualar el límite por la izquierda con la derecha. Voy a igualar menos 8K más 5 ¿a qué? A lo que me ha dado por la derecha, por la izquierda en este caso. Luego esto lo vamos a igualar a 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí el 5 ya sabéis pasa restando, el menos 8 pasa dividiendo y me va a salir que la K va a salir 1 medio. Es decir, esa K que teníamos nosotros en la función del principio. ¿De acuerdo? ¿Vale? El valor de la K tiene que ser 1 medio. Por supuesto aquí un 6 por 1 medio, por eso hay un 3, ¿no? Pero la K era 1 medio. Por lo tanto, hemos hecho el ejercicio al revés, ¿de acuerdo? Donde hemos estudiado la continuidad en función de un parámetro. Puede haber un parámetro, que es la K en este caso, necesitamos una ecuación, o incluso 2 parámetros. ¿Vale? Si hay 2 parámetros, tendremos que estudiar la continuidad no por la izquierda y por la derecha del 2, sino tendríamos que hacerlo por la izquierda y por la derecha del menos 1. Y obtendremos otra ecuación. O bien haciéndolo con la derivabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, queridos alumnos y alumnas, queridos padres y madres, hemos querido en este vídeo estudiar, ver cómo se calcula analíticamente la continuidad de una función. Hemos visto ejemplos gráficos de los tipos de discontinuidades que hay. ¿De acuerdo? Y después hemos hecho un ejercicio al revés. Hemos estudiado la continuidad de una función en 2 puntos, en este caso en el menú y en el 2, y después hemos hecho el mismo ejercicio pero en función de un parámetro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que son los ejercicios de un poquito de mayor grado de dificultad. Hay muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Y hay ejercicios interesantes que seguro que no van a llegar dudas y lo compartiremos con todos ustedes, ¿de acuerdo? Así que esperamos esas dudas
Esperamos que os haya gustado este contenido y, como siempre, compartirlo con el resto de la comunidad. Así que nos vemos en otro vídeo en su canal Matemática para Padres y para Madres. Nos vemos.